Bienvenidos estudiantes a una clase más de orientación y proyecto de vida. El título de esta lección es El llamado. La mayoría de nosotros hemos escuchado o leído la historia de Noé. Él fue creado con un propósito o llamado, el cual fue salvar el planeta del diluvio, ya que la maldad había llenado la tierra. Y llegó la hora de purificar al planeta Tierra. Todavía había un pequeño grupo de personas que pertenecían o permanecían fieles a Dios. Noé era un buen hombre que caminaba con Dios. De acuerdo con la Biblia, él vivió de una manera justa. Noé y su familia fueron escogidos para advertir a la gente del diluvio inminente. Dios instruyó a Noé a construir un gran barco llamado arca para que se mantuvieran a salvo ellos y los animales de cada especie. Este fue un acto de misericordia por parte de Dios, reconociendo que todavía algunas personas seguían su liderazgo, sin importar cuáles fueran las presiones culturales. Conforme a su fe, Noé aceptó el llamado de Dios, decidió seguir a Dios, sin importar cuán extraña o intimidamente fuera su petición. Cada uno de nosotros también tenemos un propósito en la vida y es importante descubrirlo. Tener un propósito de vida te puede conducir a un estado de bienestar en el que te sientes inspirado a tomar decisiones para mejorar tu situación actual y cumplir tus objetivos. Sin embargo, muchas personas tienen dificultad para hallar su sentido en este mundo. Cuando hablamos de un propósito de vida, nos estamos refiriendo a aquello que nos motiva a seguir esforzándonos cada día. Refleja lo que queremos alcanzar para lograr nuestra felicidad y es la razón por la que estamos dispuestos a hacer sacrificios e implementar hábitos en nuestra vida diaria. Existen diferentes tipos de propósitos de vida, como estar en algún lugar, crear algo, obtener más conocimientos, hacer algo nuevo o sentir una emoción en particular. No importa la edad que tengas, nunca es demasiado tarde para que encuentres tu propósito de vida. Siguiendo con la historia, Noé, él empezó a construir el arca que Dios le había mandado hacer para que todo el que desee salvar su vida pueda entrar en ella. La construcción del arca demandó muchísima fe. Para empezar, sería una estructura enorme, 510 pies de largo por 50 pies de alto, o sea, unos 138 metros de largo y 23 metros de ancho y 14 metros de alto, construida enteramente de madera de gopher, un tipo de ciprés que no se pudre fácilmente y que debía ser cubierta por dentro y por fuera con brea para que no entre el agua. E hizo una abertura, una especie de ventana se podría decir, de 46 centímetros debajo del techo. También le dijo, pon la puerta en uno de los costados del arca, construye 3 pisos dentro del arca. Esto significa que el arca tenía la longitud de un campo de fútbol y medio y la altura de un edificio de 4 pisos. En nuestro tiempo podríamos decirlo así. El arca tenía una impresionante capacidad, eh, ¿no? Capacidad de almacenamiento. Podría contener el equivalente a 450 camiones grandes. Algunas personas han estimado que el arca podría alojar tanto como 120,000 ovejas.
Esta construcción era grande como para almacenar alimento para un año, tanto para Noé y su familia como para los animales. Dios le dio todas las instrucciones de cómo debía construirla, ya que Noé nunca había hecho esta labor. Muchas veces nosotros nos intimidamos ante nuevos desafíos y pensamos que no lo vamos a lograr. Pero así como Noé confió en Dios, asimismo debemos hacerlo, pedir que nos guíe y nos dé sabiduría para cumplir con ese desafío que puede ser un nuevo trabajo o decidir estudiar una carrera o salir de viaje a algún lugar desconocido o ponerse un negocio, etc. Noé y su familia, junto con la mano de obra contratada, construyeron el arca minuciosamente, a pesar de la tonelada de burlas y críticas que recibieron. Les llevaría más de 100 años de trabajo, usando solo las herramientas primitivas de la época. Era un trabajo que requería una visión y confianza. Vemos cómo Noé y los que construyeron hicieron un buen trabajo de una manera minuciosa, exacta, perfecta, ya que si dejaban algo al descubierto podría haber ocasionado un naufragio. Esto nos enseña que nosotros cuando hagamos un trabajo, sea cual sea, debemos hacerlo de la mejor manera, minuciosamente. Minucioso, ¿qué quiere decir minucioso? Se emplea para calificar a quien suele prestar atención a los detalles. El término también puede aludir a aquello que se desarrolla con mucho cuidado o atendiendo a las cuestiones más pequeñas. Los contemporáneos de Noé no creyeron sus advertencias acerca del diluvio. Para ellos, él era un predicador lunático que trabajaba en un proyecto de construcción desquiciado. Predicó durante 120 años, pero las sinceras advertencias de Noé cayeron en oídos sordos. Nadie eligió dejar sus caminos y volverse a Dios, a pesar de las súplicas que Noé, diciéndoles que sus vidas dependían de esto. Lo que es peor, la gente se burló de Noé, ridiculizaron sin miedo al anciano que estaba construyendo un bote gigante en tierra firme. Las personas continuaron sus vidas como de costumbre, comiendo, bebiendo y casándose. Bueno, podemos pensar que comer y beber y casarse no es malo, pero estas personas cayeron en el desenfreno de la gula, la glotonería, a emborracharse y caer en adulterio y fornicación, y como consecuencia de estos malos hábitos cometían graves pecados. Difícilmente podría el lenguaje humano presentar un cuadro más vívido de depravación humana. No quedaba algo bueno en los hombres, estaban corrompidos hasta la médula. En Mateo 15:19 nos dice que del corazón salen los malos pensamientos y observó que produce los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias, etc. Al decir corazón se refiere a la mente, donde está la conciencia y la voluntad. Un corazón contaminado a la larga o a la corta infecta toda la vida. La gente no creía que hubiese ninguna razón para pensar que esta buena vida se acabaría. Lo que Noé predicaba les sonaba ridículo. No había precedentes de un diluvio universal y la mera sugerencia de esto sonaba loco. La gente ignoró a Noé, pero a medida que se acercaba el tiempo del diluvio previsto, vemos que los animales de toda especie en la tierra
comenzaron a entrar en el arca. Aún así, las masas eran inconmovibles. Vemos cómo la incredulidad, el no saber escuchar, lleva terribles consecuencias. Así, toda acción tiene por efecto una consecuencia, sea de tipo positiva o negativa. Los individuos son responsables por las consecuencias de sus malos actos o decisiones. Para que entiendas bien lo que te digo, reflexiona en el tiempo que le tomó a Eva hacer una mala decisión, la cual produjo consecuencias de las cuales todavía hoy en día sufrimos. Todos podemos pensar en esos momentos que nos gustaría cambiar en nuestra vida. Por ejemplo, nos gustaría nunca haber asistido a esa cita, nunca haber dicho lo que dijimos en un momento determinado, nunca haber actuado de la forma que actuamos sin pensar, etc. Por eso es importante, antes de tomar decisiones, es orar y pedir sabiduría para que nos vaya bien en todo lo que nos proponemos. Y si por alguna razón nos equivocamos, lo importante es sacar de esas equivocaciones grandes aprendizajes. Continuando con la historia, Noé tenía 600 años cuando finalmente llegó el diluvio predicho. Cuando la puerta del arca se cerró, ya era demasiado tarde. La risa burlona todavía sonaba en sus labios, pero cuando la lluvia comenzó a caer con fuerza, la gente entró en pánico. La puerta estaba cerrada y ya no podían cambiarlo. La lluvia cayó y las aguas de inundación subieron y llenaron la tierra. El arca se movió y comenzó a flotar. Noé no estaba dirigiendo la embarcación. ¿Quién era el que dirigía? Era Dios, claramente. Él estaba al timón, se puede decir, de esta arca. Noé no tenía miedo porque confiaba en la protección de Dios. Entonces, saber que Dios está en control me permite reconocer que Él es soberano y gobierna todas las cosas según su buena voluntad. Me hace comprender que a pesar de las dificultades, Él sigue cuidando de nosotras. Puedo ver también la fidelidad de sus promesas y me ayuda a entender que nosotros tenemos una mirada muy corta y Él tiene una vista extendida. Las únicas personas que se salvaron fueron Noé y su esposa, sus 3 hijos y sus esposas, o sea, 8 personas. Es interesante notar que ni siquiera los carpinteros que ayudaron a Noé a construir el arca fueron convertidos y se sumaron a él. La lluvia cayó durante 40 días y 40 noches. El arca flotaba sobre el agua, manteniendo a Noé y a su familia y a todos los animales a salvo. Afortunadamente había mucho para mantener a la familia ocupada con un arca llena de animales. Dios le había dicho a Noé cuánta comida debía almacenar para los animales, y así comenzó su trabajo alimentando a un zoológico flotante. El agua subió y cubrió la tierra durante 150 días. Entonces el arca descansó sobre el monte Ararat. 40 días después de eso, Noé comenzó a enviar aves desde el arca para descubrir si había tierra seca. En primer lugar envió a un cuervo, pero no tuvo suerte. Hizo lo mismo con una paloma, que tampoco encontró nada. Noé entonces esperó 7 días antes de enviar una paloma nuevamente. Esta vez Elia ingresó con una hoja de olivo fresca. La larga espera estaba llegando a su fin. En total, Noé y su familia estuvieron en el arca durante un año entero. Era hora de dejar la seguridad del arca y comenzar de nuevo en un nuevo mundo.
Noé y su familia habían sobrevivido a una destrucción universal literal. Dios estaba construyendo un nuevo mundo con un pequeño grupo de personas que le eran fieles, como señal de que ya no destruiría la tierra con un diluvio. Dios puso un arco iris en el cielo. Desde ese día en adelante, el arco iris simbolizaría la promesa de Dios. Era una señal del pacto entre Dios y la humanidad. El arco iris es una señal permanente de la fidelidad y la protección de Dios. Bien, estudiantes, hemos terminado de esta manera esta preciosa lección y que sirva para que nosotros podamos ponerlo en práctica y tomar buenas decisiones. Tengan un buen día.